Hoy el tema es la unidad. Qué buen ejemplo para poder hacer énfasis en eso. Y vamos a orar con Mica. Vamos a orar, hermano. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos en esta hora, en esta mañana, Señor, porque tú nos has permitido llegar, Señor. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad, Señor, que nos des escuchar tu palabra, de poder entenderla, Señor. Permítenos llevarla a cabo, Señor, y perdona pues nuestras faltas delante de ti, Señor, porque pues a veces cometemos faltas. Perdónanos, Señor, y pone en nuestro corazón el poder aprender de lo que vamos a escuchar ahorita de Lenita, Señor, y que seamos edificadas en tu palabra. Te pedimos que tú bendigas este momento, Señor, y que sea bendición para cada una de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, chicas. Muy bien. Ya hemos visto varios temas. La fe. ¿Qué viene después de la fe? Obediencia. Obediencia, ¿no? ¿Verdad? Como que tendríamos que repasar ese capítulo, ¿no? Humildad, amor, y ahora estamos viendo la unidad. Unidad, perseverancia en la verdad. Y vamos a empezar a leer aquí en Zoom con Tere. Buenos días. La unidad, perseverancia en la verdad. Nada es más demoledor o devastador para una familia que la discordia interna. Toda clase de pecados puede causarla. El orgullo, el egoísmo, la ira, la amargura, la envidia, la codicia y cosas semejantes. Y si esos pecados pueden arruinar familias, matrimonios, relaciones de negocios o amistades, sin duda alguna también pueden socavar o destruir la unidad de la iglesia. Como pastor o como dirigente de una iglesia, no hay nada más aterrador que contemplar cómo los pecados antes mencionados, intensificados por un espíritu competitivo y conflictos de personalidad, causan discordia y desunión entre los cristianos. Sí, ¿saben la razón número uno por qué misioneros regresan del campo misionero? Porque no se llevan bien con los demás misioneros. Desunión, así es, ¿no? ¿Has tenido alguna vez conflicto con alguien? Y no quieres ni ver. ¿Has visto iglesias divididas? Y dice aquí, subrayalo el principio, nada es más demoledor o devastador para una familia que la discordia interna. Es por adentro, no es por los problemas de afuera, no es el vecino feo, es por dentro. En todo clase de pecados, subrayen esos pecados y examina tu corazón. Orgullo, no quieres perdonar. Hablé con una persona ayer, no quería perdonar. Iba a perder lo mejor de su vida por no querer perdonar. Y le dije, hay que ser humilde. No haga ganas. Y sí, pero digo, estás estudiando ahora y eso es parte de la vida normal, apréndelo ya. No, porque toda la vida vas a tener que ensayarlo. Egoísmo, yo pienso en mi persona. Esas son cosas que causan la desunión, la ira, la amargura. Come cacahuates. Codicia, envidia, cosas semejantes, ¿no? Todo eso, subráyalo y examina tu corazón. Yo examino el mío. Eso puede destruir una familia, una amistad de años, una iglesia. Muy triste. Adelante, Maru. 1. Tú eres Maru 1. Ok. Si los creyentes fuéramos diligentes en la búsqueda congruente de los pilares del carácter bíblico, la fe, la obediencia, la humildad, el amor y el amor, la devoción por la unidad sería automática. Pero en el mundo real, donde la iglesia funciona, la unidad es muy frágil y siempre susceptible
a trastornarse. Como vimos respecto a la actitud del amor y el bien que Dios establece, será el blanco de los ataques destructivos de Satanás. Y vamos a subrayar cuando dice los pilares del carácter cristiano bíblico. Aquí otra vez nos da un repaso: la fe, subráyalo, la obediencia, la humildad, el amor, la devoción por la unidad será automática. Si estamos haciendo lo primero, o sea, no puedes obedecer si no tienes fe. Vas a hacerlo de una forma egoísta. Si no hay fe y obediencia, porque no vas a pedir perdón para humillarte, ¿no? Y si no haces eso, no vas a amar. Es una cadena. Y si esas cosas estamos haciendo, la unidad va a ser automática. No vamos a tener esos conflictos de vida y no queremos eso. Y al final, con la actitud del amor, el bien que Dios establece siempre será el blanco de los ataques destructivos de Satanás. Siempre lo que Dios quiere hacer, el enemigo busca destruir. Tenemos que abrir los ojos y ver por qué tengo ese conflicto, qué bendición me quiere dar Dios, cómo me quiere usar, qué le está causando ese problema en mi vida para que el enemigo me robe, ¿no? Hay que buscar cómo contraatacar esa situación, lo que sea, ¿no? Lo que dijo Rogelio el domingo en la iglesia de los conflictos, cómo resolver conflictos en el matrimonio. Si no oyeron el estudio, escuchen en YouTube o en Gracia MX en Facebook, cómo resolver conflictos. Y habla de todo eso. No sé si se dieron cuenta, pero habló de la humildad, habló del amor, habló de pedir perdón. Excelente, ¿no? Y el enemigo va a estar buscando, oh no, ella ama demasiado a su esposo, lo obedece mucho, voy a causar problemas, ¿no? Adelante, Raquel. Y si alguien quiere decir algo, sí pueden. Nada más me dice. Lo que no pueden es Dice, pararte a comer. Satanás usa, ¿ya? Satanás usa. Satanás usa la pecaminosidad de los creyentes para promover la desunión dentro de la iglesia. Cuando dos o más personas insisten en hacer las cosas a su manera, las prioridades individuales a la postre entrarán en conflicto y resultarán en discusiones. La unidad de la iglesia no puede existir en manera alguna si las metas, propósitos e ideales de sus miembros son impulsados por motivos personales. Sí, si nada más estoy viendo por Elena y no te tomo en cuenta, ¿no? Cuando yo digo, orden, chicas, siéntense, es por ustedes. Yo por mí, ay, yo también me paro y me sirvo y estamos en la Witty Witty una media hora más, pero vienen a la clase, ¿no? Y yo me acuerdo en un momento dije, ya no más, no pueden traer porque no hay orden. Y no queremos llegar a eso porque disfrutamos que traigan, ¿no? Queremos compartir, pero por eso es importante tener orden, ¿no? Y aquí dice, Satanás usa los pecados de nosotros, la pecaminosidad de los creyentes para promover la desunión dentro de la iglesia, dentro de tu familia, dentro de tu amistad, subráyalo, ¿no? Él usa nuestro pecado, ¿no? Mi orgullo, mi egoísmo, el yo-yo. Porque cuando estoy como Cristo, como dice en Filipenses 2, que haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, que Él no tomó en cuenta de que era Dios mismo, sino se despojó de su mismo, se humilló y nos anima a pensar más de la otra persona que de nosotros mismos. Muy, muy importante. Así es que subrayen eso. Satanás usa la pecaminosidad de los creyentes para promover la desunión dentro de la iglesia, ¿no? Y subrayé lo que viene. Las personas insisten en hacerlo a su manera, ¿no? Hay muchas maneras de hacer algo. Eso he aprendido en la vida. A veces quiero que lo hagan a una manera, ¿no? Pero mira, el fin es lo que busco. Así es que
Tú lo haces, tú lavas los platos con las manos atrás y te volteas y las lavas bien así, pues lávalos así. No tienes que lavarlos enfrente, ¿no? Hay muchas maneras de hacer. Que no somos así, que queremos realmente a fuerzas que como yo lo hago, ¿no? A veces sí necesitamos orden, ¿no? Cuando yo voy al campo y gente me ayuda, no tiro el agua hasta que yo tenga agua nueva para poner ahí para los perros, porque con los calores y todo, digo, mejor que tomen agua sucia que hasta que no tenga nada. Y entonces gente ha ido y quieren tirar el agua y no tengo agua ahí al lado. Y entonces les digo, mira, estás aquí para ayudarme. Así lo hago y necesitas hacerlo así, ¿no? Pero cuando lleguen a hacer los pellejos, no, pues sí, a veces quiero decirles, háganlo así, así, pero ustedes ya saben hacerlo y tengo que soltar mi control, ¿no? Somos controladoras, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer cosas en la vida. Tener control de su unión. Sí. Hazlo a mi manera, si no, no. Hay muchas maneras de comer melón. Yo usaría un tenedor, ella usa cuchara. ¿Qué importa? ¿No? No, ¿sí me doy de entender? ¿No? Sí. Sí. No tiene que ser a mi manera, no tiene que ser con cuchara, lo puedes hacer con cuchara. Funciona. La cosa es que sea, que funcione y que lleguemos al final, ¿no? Y que no hagamos las cosas por motivos personales, como dice la página 62. Subrayenlo ahí, cuando son impulsados por motivos personales. Esa causa desunión, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora con Amanda, que está en Zoom y no está aquí porque tiene trabajadores, pero ahí está, elegante como siempre. Hasta en Zoom. ¿Puedes quitar el micrófono? Eso sí, no te acordabas porque no haces eso nunca. ¿Listo? Listo. Ok, voy. Tal desilusión contenciosa entre los... Ahí. ¿Sí? Tal desunión, no desilusión. Tal desunión. Ah, sí es cierto. Perdón. Tal desunión contenciosa entre los cristianos puede causar toda clase de daños. Dios es ofendido y deshonrado. La iglesia es desacreditada y desmoralizada y el mundo es desilusionado y afirmado en su incredulidad. Esos resultados negativos no son dignos del precio que la iglesia tiene que pagar para que unos pocos creyentes arrogantes puedan satisfacer su ego. Es imperativo preservar la unión. La unidad, pero es casi. Vamos a subrayar ese último. Es imperativo preservar la unidad. No queremos ofender, no queremos deshonrar. La gente está viendo y dicen, y esos son los, miren, ellos se llevan bien. Qué pésimo testimonio. Qué pésimo testimonio cuando estás casada con otro creyente y no hay unidad. Hay que buscar llevar la fiesta en paz, porque gente está viendo, ¿no? Y aun cuando no son creyentes los esposos, buscar, porque tú sí eres. Entonces, ¿qué reacción tienes tú? Igual como los que no son. La gente está viendo. Adelante, María Luisa. Sí, gracias. Buenos días. Dice las instrucciones de Pablo con respecto a la unidad. El apóstol Pablo tenía mucha experiencia de primera mano con el problema de la desunión en la iglesia. La mayor parte de los 3 primeros capítulos de Primera de Corintios trata del fraccionalismo y la discordia dentro de la iglesia en Corinto. Pablo sabía el daño que podía causar tal disputa interna, Primera de Corintios 3 del 1 al 4, y por lo tanto es lógico que él exhortara a los creyentes en Éfeso y en todo lugar a mantener la unidad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu,
como si fuisteis también llamados en una misma esperanza, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 3 al 6. Y quisiera que leyéramos 1 de Corintios 3, 1 al 4 con Leo, que estás ahí. Leo, ¿podrías ayudarnos a leerlo? Y gracias, María Luisa. Disputas internas, subráyalo. ¿Y por qué es? Y vamos a leerlo, pero también vamos a leer la pregunta. Ajá. ¿Qué? La primera pregunta. Antes de que Leo lea, está buscándolo. La primera pregunta está en la página 209, en el libro, atrás. ¿Qué tan seriamente debemos los creyentes tratar el tema de la unidad? ¿Qué indica el vocablo griego en ese pasaje? Ok, vamos a dejar nuestro dedo ahí y ver lo que dice ahí en 1 de Corintios 3, 1 y 4. Y piensa, ¿qué tan serio es eso de la unidad? En la página 209 atrás, en la primera pregunta del capítulo 5, ajá. Sí. Vamos a oír el versículo. Leo los versículos. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Apolos. Aquí les da con todo. O sea, y ellos tenían 3 a 5 años en Cristo y les pone como camote, como ustedes dirían, ¿no? De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, como tendrían que ser ya espirituales. ¿Quién aquí tiene más de 5 años en Cristo? Esto es para todos nosotros. Entonces, está diciendo, ¿cómo? ¿No están discipulando a otras mujeres? ¿Cómo? Ya tienen más de 5 años y están todavía tomando su lechita, vienen a tomar las clases y no dan a otros. Dice, no puedo hablarles espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, todavía peleándose, egoísmos, quejas, falta de contentamiento. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Qué pena, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Yo quiero lo que tiene Mica, ¿no? ¿No? Contiendas, peleándose. Ese es un mensaje para cada una. ¿Cómo? Disensiones. No sois carnales y andéis como hombres en Cristo. ¿Qué diferencia hay en nosotros que soy de Cristo? ¿No? Porque diciendo el uno, yo ciertamente, yo soy de Elena, yo soy de Gaby, yo soy de Noris, yo soy de Toño, yo soy de Teto. No, si yo oro y veo mi corazón y digo, Dios, enséñame con quién vaya a compartir, voy a aprender. Pero si yo digo, ay, no me gusta cómo habla él, no me gusta cómo habla ella, entonces, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, no sois carnales. Así es que no queremos eso. Y
Entonces, cuando dice la pregunta, ¿qué tan serio es eso de la importancia del tema de la unidad? Aquí en el primer párrafo dice, Pablo sabía el daño que podía causar tal disputa interna. Ahí empieza a contestar la pregunta 1. Por eso él exhorta, mantén la unidad, sobre todo, perdona, no vale la pena, ¿no? Subrayen esas palabras ahí, solícitos, ¿no? Echándole ganas. Dios nos está viendo, Él dio su vida por nosotros. ¿Son pequeñeces o son cosas grandes? No importa. Busca ser amable. ¿Saben lo que hice con mi vecino que tapó mi baño y que puso un eclipse eterno ahí? Un eclipse eterno. Ajá. El que no quiso que yo tuviera la barda para que su perro no estuviera y y yo decidí voy a quitarlo. Le hablé y le encargué unas empanadas de su restaurante argentino para mostrar amor. ¿Creen que yo quería hacerlo? No. Pero dije, Dios, ¿cómo puedo mostrar amor? ¿Qué nos vas a dar empanadas? Están cambiando de domicilio y no están haciendo ahorita, pero por lo menos le mostré amor cuando ellos han sido groseros, ¿no? Mata con bondad. Atrás, ¿no? Siempre me acuerdo de ese tema, mata con bondad, ¿no? Muy ¿Solícitos? Ajá. Voy a mutarte porque ya estás. Ok, entonces, esa es parte, pero hay más de la primera pregunta. A ver, vamos a seguir leyendo aquí con Yabney. Mantener la verdadera unidad espiritual debe ser la preocupación constante de todos creyentes. El vocablo ¿Puedes leerlo griego, otra vez, Yabney? Sí. ¿Puedes volver a repetir esa frase y lo pueden subrayar todas? Qué importante es parte de la una también. Mantener la unidad espiritual debe de ser la preocupación constante de todo creyente. El vocablo griego traducido solícitos básicamente significa darse prisa, y en este contexto denota tener en un celo diligente y santo. Este esfuerzo por mantener la unidad, por lo tanto, es algo que no debe darse por sentado o preocupado de manera procurado de manera casual o periódica. Ok, vamos a casi subrayar todo este párrafo. Van a poner un 1 al lado también. Mantener la verdadera unidad espiritual debe de ser la preocupación constante de todo creyente. ¿Realmente es? ¿En la familia siguen los pleitos? ¿Qué es tu preocupación para llevar la fiesta en paz? ¿Sí? ¿Tú eres la creyente más madura? ¿Qué haces tú para poner el ejemplo? Hablé a alguien distanciado de un familiar ayer, a alguien que se supone es más madura, y le dije, busca a tu familiar, porque no se han hablado en mucho tiempo. Y me dijo, gracias. Espero que lo haga, ¿no? Tú eres la más creyente. Tú busca a la persona. Tienes que mostrar ejemplo. Tiene que ser tu preocupación constante en la unidad. Y uno dice, la misma distancia está a su casa que de su casa a mi casa. ¿Esa es, qué es eso? ¿Excusa? ¿Egoísmo? No, ¿sabes qué? A lo mejor no es la misma distancia, porque para esa persona no es tan madura.
me cuesta más llegar, pero tú eres más madura, tú debes de ir corriendo. ¿Y qué dice el verbo en griego? Solícitos, darse prisa. Hazlo hoy. No dejes que el sol se ponga. Esa es la idea. No, Dios, si tú quieres que yo hable con esa persona, pónmela. ¿No? Yo he orado así también. Dios dice, búscala. Darse prisa. Un celo diligente y santo. Subráyalo. Esa es la preocupación por la unidad. Un celo diligente y santo. ¿Puedo decir algo? Cuando mi esposo murió, bueno, pues fuimos allá en Oaxaca. Entonces, mi concuña, con mi católico. Cuando mi esposo murió, querían que lleváramos de ahí del velatorio en procesión todo el pueblo, su cuerpo de mi esposo a la iglesia, y yo me dije, ustedes no me entonces, yo quería eso y me dejaron de hablar conmigo. Cuando me convierto al cristianismo, como al año de que me convertí, porque si yo no hice nada, ¿no? Si yo no quise que hicieran eso, pero yo no hice nada. Pues hasta que no fui a pedirle perdón a mi cuñado y a su esposa por no haber dejado que hicieran la producción, el Espíritu Santo me dijo. Hay que obedecer. Dios te muestra lo que debes de hacer. Sí, Yabne. Bueno, ahorita que leímos eso de ser solícitos cuando la gente no es madura, como dice ahí la palabra, ¿no? Allá en una casa que tenemos en San Juan del Río, le compartimos a una mamá joven con 2 niños de la palabra de Dios, Yeye y yo, seguido le estamos compartiendo y su esposo le prohibió que nos hablara porque no le gustaba, porque el esposo es violento con ella y le decimos, eso no le gusta a Dios, también nosotros somos violentadas, pero aún así tratamos bien al esposo, aunque somos violentadas, tratamos como si no hubiera pasado nada. Y el otro día se enfermó ella de la garganta y estuvo con fiebre y yo fui a lavarle todos sus trastes de toda una semana porque no podía, y su esposo le exigía que tenía que tener la casa limpia. Le digo, mira, yo nomás te ayudo con los tres, que eran muchos, y le ayudé a hacer la comida, pero me acordé lo que estamos leyendo, que vamos a tener una actitud muy diferente nosotros. Digo, el esposo no me quiere ni me quiere ver en su casa, son jóvenes, ni a Yeye, pero eso es lo que hicimos nosotros, o sea, ayudarle así. Digo, no sé, nosotros hicimos conforme a lo de Dios, no conforme a lo del mundo. Apoyarla en sus aseos. Así es. Dice aquí es algo que no debe darse por sentado o procurado de manera casual o periódica. Darte prisa. Eso es lo que significa. Esa es la respuesta a la pregunta 1. Entonces, en la página 209, pon un 62 al lado de la primera pregunta. En la página 209, ¿qué tan seriamente debemos los creyentes tratar el tema de la unidad? ¿Y qué indica el vocablo griego en ese pasaje? ¿Qué quiere decir? Date prisa, hazlo ya, no esperas. Y todos tenemos luchas para darnos prisa. Queremos, no, es que otra vez me van a hacer, otra vez. Y Dios dice, hay que buscar la unidad, ¿no? A menos de que te están golpeando, no vas a regresar, golpéame otra vez. O sea, sí, pero pues hay que buscar cómo tener la unidad. Pregunta número 2. En la página 210. ¿De qué clase de unidad habla Pablo y cómo es mantenida? Y da versículos que veremos en un momento. Entonces vamos a seguir leyendo aquí ahora con Jeremy. La unidad de la que Pablo habla no es de manufactura humana ni creada por una iglesia, tampoco es la obra de ciertas denominaciones o movimientos ecuménicos. Él se refiere a la unidad interna que vincula a los verdaderos creyentes a medida que esta obra en sus vidas. Es la unidad generada por el Espíritu Santo y es expresada así en otro sitio por el apóstol.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y esa unidad es mantenida en el vínculo de la paz, que es un cinturón espiritual que rodea y une a los creyentes. Gracias. Vamos a subrayar al principio, la unidad de la que habla Pablo no es de manufactura humana ni creada por una iglesia. Tampoco es la obra de ciertas denominaciones o movimientos ecuménicos. Él se refiere a, y subrayan eso 2 veces, él se refiere a la unidad interna que vincula a los verdaderos creyentes a medida que esta obra en sus vidas, ¿no? En la pregunta 2, ¿de qué clase de unidad habla Pablo? Eso es lo que es. Se refiere a la unidad interna que vincula a los verdaderos creyentes a medida que esta obra en sus vidas. ¿Y cómo va a obrar? Por el Espíritu Santo. Dice ahí, ¿cómo es mantenida? Por el Espíritu Santo. Ya leímos 1 Corintios 12:13 ahí, cuando dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿no? No todos van a ser dedo gordo, algunos van a ser meñiques, pero necesitas los dos, ¿no? Uno no es más importante, que el pastor es importante, pero si nadie va, de nada sirve que sea pastor. Así es que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, todos tienen un servicio para alabar a Dios y servir a los demás, ¿no? Todos, sin excepción. Y a lo mejor dices, ¿qué hago yo? Sí, hay algo que estás haciendo para servir al Señor. Vamos a subrayar ahí el Espíritu Santo, y también vamos a subrayar esa unidad es mantenida en la página 63 arriba en el vínculo de la paz, que es un cinturón espiritual que rodea y une a los creyentes. Entonces, es por el Espíritu Santo promoviendo paz en mí para que yo no dé paz al otro. ¿No? Es la verdad. Entonces, en la página 210 van a poner la página 62 a 63 al lado de qué clase de unidad habla Pablo. ¿Quién podría decirme en sus palabras qué clase de unidad habla Pablo? Ya lo que apenas leímos. ¿Cómo podrías decirlo en tus palabras? ¿Cómo podemos mantener la unidad? Amándonos los unos. Okay. Respetándonos. Okay. ¿Qué leímos aquí? Ajá. Por la unidad. Estar más en oración y más Conectado al Espíritu Santo. No. Sí, que cuando Él te da un codazo, no es de cómo debes de actuar, ¿no? Es una cosa interna. Y es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. No nos deja en paz hasta que vayas y dices, perdóname, ¿verdad? Sí. Aunque digas, hey, ¿por qué voy a pedir perdón yo? Si ellos, mejor humíllate, pide perdón. ¿No? Más vale. A mí así me pasó con una vecina hace muchos años que se estacionaba y pegaba su coche. O sea, su coche estaba ahí parado y no servía. Y entonces yo cuando me estacionaba y si me pegaba mucho, me iba y me tocaba. ¿Puedes mover tu coche? Le digo, ¿por qué? Está muy pegado. Y luego, cada rato, y tus hijos ya echaron la pelota para acá. ¿Les puedes decir que no me echen la pelota? Y así, tiro por viaje, tiro por... Yo dije, oye, ¿y ahora qué viene a hacer? Y me tocaba, y ay, viene otra vez, ¿y ahora qué hice? Hasta que fui un día y le dije, oye, Lidia, creo que se llama, ¿sabes qué? Te quiero pedir que me disculpes si en algo te ofendí, porque pues, no sé si te ofendí en algo, pero si te ofendí en algo, perdóname, ¿no? Se quedó así, santo remedio. Ya no fue a reclamarte. No, mira. Pero cada rato matarlos con bondad, pide las empanadas o ve y dile perdón, no, que quita la barda que pones, aunque ellos ponen otras cosas. Pues, horrible, pobre. es el mundo sin Cristo.
¿no? Luego sí Es se muy cree. diferente convivir con creyentes que convivir con gente que no ama al Señor. Muy, muy diferente, ¿no? Sabemos a dónde vamos cuando estamos con creyentes porque tenemos el mismo manual, ¿no? Pero cuando estás en el mundo, no usan el manual que usamos nosotros. Entonces, cada cosa puede pasar, pero seguimos nuestro manual, venga lo que venga. Eso es lo importante. Entonces, ahí es la pregunta 2 y vamos a continuar leyendo más de eso en contraste con Maggie. En contraste, el mundo incrédulo no sabe nada de la verdadera unidad que el Espíritu de Dios puede dar. Estatutos humanos, tratados y acuerdos no pueden producir paz y unidad verdaderas, en tanto que el mundo enfatiza sentimientos egoístas, prestigio y derechos. Jamás se conseguirá la verdadera armonía, Sí, así solo es. espiritual. Sí, eso es lo que pasa. Ellos no usan el mismo manual que nosotros, ¿no? Y por eso, y dice en Isaías, lo que está ahí 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No tienen, ellos dan paz, pero yo debo de ser diferente. ¿Tienes problemas en tu familia? ¿Los niños son rebeldes? Pues no hay paz para los malos, los que no tienen a Cristo, pero yo debo de reflejar paz aún en medio de los problemas, ¿no? En vez de vivir angustiada, debemos de mostrar paz, que en Cristo las cosas pueden, yo voy a orar por ti, pero no me vas a descontrolar porque tú quieres hacer las cosas mal. Esa es tu decisión. Sí, Erika. Por ejemplo, cuando hay personas que se portan dentro de la iglesia, que se dicen cristianos, que están como los de afuera. Hay muchos. A veces yo, a veces tú. Hay que relacionarse con la hipocresía, porque estamos en la lucha. A nosotros mismos, es que somos hipócritas, pero Si es un estilo de vida, es hipocresía, pero todos luchamos en vivir para Dios. Y podemos ver a alguien en la iglesia que se molesta, que te sentaste donde le gusta sentar. Oye, ¿podrías quitar? Es que aquí me siento yo. Y tú dices, es público aquí, cualquier persona. Y no vi tu nombre aquí. No, pero humildad, o sea, hay de todo, pero estamos en la lucha y tenemos que mostrar misericordia para los demás como queremos misericordia, ¿no? Como la vez que una hermana estaba repartiendo dulces en medio del sermón y el pastor dijo, a lo mejor estás más interesada en dar tus dulces. Y yo creo que su esposa le dijo, Elena va a pensar que es para ti. Él me habló y dijo, perdón, no era para ti. Eso y eso pasó con la otra persona. Y yo conozco a la otra persona y tuvo pésima actitud cuando los servidores le dijeron que no lo hiciera durante el servicio. Fue grosera. Y le dije, ¿me das oportunidad de hablar con ella? Porque es mi amiga y puedo animarla para que no lo haga. Y fui con ella y me dijo, ay, qué bueno que me dijiste y cómo me lo dijiste, voy a tener más cuidado. Le digo, las dos tenemos que tener cuidado, ¿no? Te pones al nivel y la gente puede aprender en vez de apachurrarla y así, y mira, y no regresa. Y ella necesita ir a la iglesia, ¿no? Necesita oír la palabra, pero por no corregir con amor, todos, pero no lo hace ya, ¿no? Aprendió y todos necesitamos a veces una exhortación de alguna manera para hacer las cosas bien. Con cariño. Con cariño, mejor. Pero si es estilo de vida, pues eso sí es hipocresía. Vamos a seguir leyendo ahora con Mayra. Buenos días. Tardes, ¿verdad? Vamos en Pablo enfatiza. Pablo enfatiza, ajá.
Pablo enfatiza más ampliamente la definición de la unidad espiritual en Efesios 4:4-6 al enumerar las características más destacadas de la verdadera doctrina y práctica cristianas. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sin comprender y abrazar unos aspectos espirituales internos de la unidad, los creyentes nunca pueden experimentarla prácticamente. Esas cruciales características son puestas de manifiesto de la manera más simple en la perfecta unidad que la Trinidad promueve. Ajá. Y aquí de Efesios dice el versículo, la verdadera, subrayan la verdadera doctrina y práctica cristiana. ¿Qué son? De esas cosas tenemos que estar en acuerdo y en unidad, ¿no? Yo voy a iglesias cuando tenemos algunas cosas de diferencias de doctrina, pero no son radicales, no estamos de acuerdo en esas esenciales. Entonces, sería lógico que yo hablara de lo que tenemos en desacuerdo. Así cuando fui ahora a Tampico y yo empatizo y la gente sabe que yo enseño a mujeres. Me invitan a enseñar el domingo en la predicación y les digo, puedo traer un hombre de mi iglesia, él podría hacerlo, pero yo no, porque creo que la Biblia dice que mujeres debemos enseñar mujeres, no hay mujeres pastoras. Y las líderes, cuando llegué, me dijeron, ¿podrías enseñarnos por qué esto es así? Y le dije, sería una ofensa en mi iglesia, no podría hacerlo enfrente, están grabando. Tengo que respetar lo que ustedes enseñan. A ustedes aparte puedo decirles, pero enfrente de todos no lo puedo hacer. Claro, porque ese es respeto. Pero sí puedo enseñarles esto. ¿Qué puedo enseñar? Tenemos un cuerpo. No son judíos y gentiles y una iglesia para judíos y otros para gentiles. No, el movimiento mesiánico no es bíblico, es un cuerpo, un espíritu. Tú no tienes un espíritu de Dios y yo tengo otro. Tenemos el mismo. ¿Cómo? ¡Wow! ¿No? Y entonces eso puedo enseñar. Una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo en la salvación, ¿no? Un Dios y Padre de todo, ¿no? Esas son las esenciales en la fe cristiana. Eso es lo que promueve unidad. Si no estoy de acuerdo en otra cosa, no lo voy a promover en frente de toda la gente. Si alguien tiene una duda, sí. Y por eso siempre digo, ¿tienen dudas? Preguntan, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? No lo que dice una iglesia, la Biblia. Eso es lo que queremos promover. Ahora vamos a ver más de esa unidad en el espíritu con Betty. Estás en el coche. Sí, ¿Estás manejando? perdón, vengo manejando todavía no llego. Ok, después te Pero veré. aquí estoy. ¿Podrías leer la pregunta y vamos a empezar a pasar el micrófono? Si me ayudan. La unidad en el espíritu. ¿Quién habita en cada creyente? ¿Qué se garantiza como resultado? Apocalipsis 19. La verdadera iglesia está compuesta de todo creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo por su salvación. Es un conjunto de santos sin ninguna división sectaria, étnica o geográfica. Merece solo el nombre de cuerpo de Cristo y no ninguna otra ética para los hombres. Etiqueta. Ninguna otra etiqueta que los hombres quieran colocarle. Ajá. Hasta ahí. No, quiero enfatizar algo. La unidad del espíritu, subrayé, la verdadera iglesia está compuesto de todo creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo para su salvación. Subráyalo. Chicas, no dice en Jesucristo y su santo favorito. No dice en Jesucristo y su mamá que murió. No. Eso es nada más. ¿Tú has puesto tu fe únicamente en Cristo para la salvación? Somos hermanos.
No importa si vas a una iglesia bautista, si vas a una iglesia, tú pon la etiqueta que quieras. Eso no importa. Llegando al cielo no va a decir, ¿fuiste a la iglesia metodista? Entonces no puedes entrar. No. Él va a decir, ¿entregaste tu vida a Cristo? ¿Le seguiste? Una fe verdadera es como tuviste obediencia, humildad, amor, unidad. Era lo que marcaba tu vida. Eso es lo que nos une, subrayenlo, solo en Jesús. Fe en Jesús y algo más hace que la fe en Jesús no valga. Porque no es fe únicamente en Jesús. Tú agregues tu postdata, ¿no? Y eso es una ofensa a Dios. Él dio su vida por nosotros y quiero agregar algo más. No creo que lo que hizo en la cruz fue suficiente. Y quiero ayudarle. Y cuando tú das una ofrenda muy grande para ayudar a Dios a perdonarte, haces lo mismo de una persona que va arrodillado a la vía. Es lo mismo. Cuando tú trates de comprarle a Dios, ¿no? Haciendo algo, estás anulando la obra de Jesús en la cruz. Es que es fe solo en Jesús. Él hizo todo. No tenemos que ser más. Gracias a Dios, ¿no? No hay ninguna otra etiqueta, ¿no? Cuerpo de Cristo. ¿Qué religión tienes? No tengo. Soy del cuerpo de Cristo. Soy cristiana. Sigo a Cristo. Y sé que quieres seguir leyendo, pero hasta que todos leen te doy chance otra vez. Y ahora, otra vez podrías leer la pregunta. Ajá. Ajá, sí. La 3, sí, para tenerlo fresco en la mente, por eso no lo leí en ese momento. En la página 210. ¿Quién habita en cada creyente? ¿Qué se garantiza como resultado? Ok. Y vamos a leer el siguiente. Todo creyente es cohabitado por el solo y único Espíritu Santo de Dios, quien mantiene unida la iglesia. Cada uno es templo individual del Espíritu, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo es una garantía divina, quien asegura que cada cristiano estará presente en la cena de las bodas del Cordero. Ahí vamos a poner nuestro número 3. Dice, y subrayen, todo creyente es cohabitado por el solo y único Espíritu Santo. ¿No? La pregunta, ¿quién habita en cada creyente? El Espíritu Santo. Por eso es increíble. Tú puedes viajar a cualquier lado y conoces a otro hermano en Cristo. Hay una conexión. Yo conozco otro judío, no hay esa conexión, ¿no? Tú puedes ser de otra religión y conoces otro de la misma religión, no hay esa conexión, pero hay algo especial cuando conoces a un hermano en Cristo en otro lado. Como si ya lo conociéramos de mucho tiempo, ¿no? Sí, es impactante eso. Sí. Así es que, porque el Espíritu Santo habita en cada uno. Y todos vamos a estar ahí sí me voy a casar en las bodas del Cordero. Muy bien. Con el mejor. No. Vamos a seguir leyendo. Clara. Si es usted un creyente, también está unido con otros creyentes. Ahí está Creyentes. Ahí. ¿Se pegó? Sí. No lo leí. Está pegado. Sí, perdón. Ya te caíste, no lo leíste. En una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4. El Espíritu Santo los llama para la salvación, pero también los llama a la madurez, es decir, a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29. Que leer las citas. Okay. Son las referencias. Okay. Lo que incluye un compromiso a la unidad. Hay diferentes dones espirituales, varios ministerios y muchos lugares donde podamos servir a Dios, pero hay un solo llamamiento. Entonces, aquí está otra vez enfatizando, si yo soy creyente, estoy unido con otros creyentes. No importa dónde los conozca, porque
el Espíritu Santo vive en ellos como vive en mí, y eso nos une. Subrayé en la página 64, el Espíritu Santo lo llama para la salvación, pero también lo llama a la madurez, es decir, a la semejanza de Cristo. Y usa muchas cosas para madurarnos. La lija espiritual que usa para afilarnos viene en formas muy diferentes. Se llaman esposo, hijos, trabajo, ¿no? Convivir con no creyentes, manejar en la Ciudad de México, no tener dinero al final de quincena, ¿no? Hay muchas lijas espirituales que uso para madurarme. Lo importante es saber, problemas que tengo en mi casa, no es casualidad. Dios está en control y quiere todo de mí. Eso fue lo que le dije a esa jovencita ayer, que tuvo ese problema. Digo, no vale la pena perder lo mejor porque no quieres perdonar, ¿no? Y gracias a Dios fue receptiva y puso en acción lo que aprendió. No vale la pena. Así es que el Espíritu Santo lo llama para la salvación, pero también lo llama a la madurez, es decir, la semejanza de Cristo, lo que incluye un compromiso a la unidad. Es un compromiso, y si la otra persona no toma el primer paso, tú tomas el primer paso. No vale la pena estar en desunión, en conflictos. Y recuerden cuando dice Romanos que mientras sea posible, cuando depende de ti, está en paz con toda la gente. Tratas. A lo mejor no va a ser posible, porque la otra gente no quiere, pero tú por lo menos intentas. Eso es lo que Dios busca, y así nos va a ir moldeando. A veces no es posible, porque la gente no quiere arrepentirse, pero por lo menos de ti no queda. Y tratas, y no es una vez, y tratas, ¿no? Sí, porque Dios también lo usa para moldearte, hacerte más a su semejanza. Sí. Por eso Él no quita el dedo del renglón en nuestras vidas. Ahora vamos a leer la siguiente porción con Fer. La unidad en Cristo y su doctrina. Está claro que no solo un Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Pedro también enfatiza esto en uno de sus primeros sermones. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo no solamente reiteró esa verdad a los efesios, sino que también aseguró de esa verdad a la iglesia romana. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahí vemos, no hay grupos mesiánicos y grupos gentiles, lo que vemos hoy en día, que es perfecta. Hay un solo Señor, ¿no? Y no hay salvación en nadie más, muy claro, ¿no? En Efesios 4:12. Un buen versículo para memorizar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No es Mohammed, no es Buda, no, es Jesús. Solo Él salva, porque no hay diferencia entre judío y griego. Por eso grupos mesiánicos que exalten el mesianismo y no dicen Jesús, quiere decir Yeshua, y todo divide, no une, y hacen que la gente se siente más espiritual por decir términos judíos. Ridículo. Y Pablo, hablando a Pedro en Gálatas 2, lo puso también en su lugar. Tú que si judío quieres que los gentiles viven como judíos, y ni tú lo haces. Por eso si alguien está en ese movimiento, siempre les digo, leen Gálatas. Gálatas te libera de eso. Y si tienes a alguien en tu familia metido en eso, tú lee Gálatas. Porque Gálatas habla de la libertad, ¿no? Pues ya no estás bajo la ley. Tan claro está. Bajo la gracia. Ajá, estamos bajo la gracia.
Vamos a ver la pregunta 4 ahora. Gracias. Ajá. La pregunta 4, por favor. Okay. La fe que se refiere a Judas 3. Vamos a ver con Necesitar. Debido a que hay solo un Señor y Salvador, hay también solo un cuerpo de doctrina revelada por él en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Judas se refiere cuando, con el fin de prevenir la discordia y el trastorno dentro de la iglesia, los exhorta con estas palabras: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si, con la ayuda del Señor, estudiamos su palabra fiel y cuidadosamente, sin las destructivas influencias del mundo ni la ciega tradición o prejuicios personales, impediremos la fragmentación del cuerpo de doctrina en ideas polémicas y contradictorias que inevitablemente conducen a la discordia en la iglesia. La Biblia contiene muchas verdades individuales, pero son aspectos armoniosos de la verdad única de Cristo, que es la expresión de nuestra fe. Una fe. Una fe. Ahí la pregunta 4, entonces, ¿cuál es la fe a la que se refiere Judas 3? Aquí lo dice, ¿no? Hay un solo cuerpo de doctrina revelada por él en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Judas está hablando, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Y aquí dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Con la ayuda del Señor, estudiando la Biblia. Por eso estudiamos. Por eso siempre digo, ¿tienen preguntas? Hay respuestas. Haz tus preguntas, no te quedes con la duda. No dejes ser influenciada por lo que el mundo dice, por las diferentes influencias que vienen en nuestra vida. Sí, claro. Hoy una persona en el camión que venía, venía diciendo que pues que ella no va a hacer iglesia porque el pastor andaba con cinta y es casado, ¿no? Y me decía, pero yo ya no voy a ir ahí porque por el engaño y todo esto. Entonces yo le decía, mira, nada más piensa un poquito que Dios no te va a pedir cuentas de lo que haga el pastor, te va a pedir cuentas a ti de lo que tú hagas. Le digo, no te apartas de la gente y te estás apartando tú de Dios. Digo, y Dios a ti no te ha hecho nada. Entonces, pues me dijo, ¿eres cristiana? Le digo, sí, soy cristiana. Dice, pero ¿cómo ves lo de que está pasando en la iglesia? Le digo, no me corresponde a mí juzgar. Le digo, no me toca ni siquiera ver qué está pasando, sino a quién estoy siguiendo. Yo sigo a Dios y a lo que te invito, que tú sigas a Dios también. Sí. Nada más que si en la iglesia hay pecado, a lo mejor y no hace nada por remediar el pecado, debes de buscar a tu iglesia. Porque hay la iglesia. No vas a seguir donde te das cuenta que él tiene mal. Muchos han salido de otras iglesias que están en nuestra iglesia porque empezaron a estudiar más y se dieron cuenta, esto está bien. O ven a los líderes que están recibiendo las ofrendas y las usan con mal manejo. No, entonces dicen, no puedo cambiar los pastores, pero yo puedo decir lo que yo veo y salgo, ¿no? Sí, no vas a estar participando en las obras cosas, ¿no? Y a veces esto ha pasado en algunos de ustedes que han salido de iglesias porque se dieron cuenta, no enseñan bien. Sí. Una de las iglesias donde estaba yo, en el hijo de uno de los ancianos, manoseó a mi hija. Es lo que nos daban. Y al darnos cuenta de todo esto, pues empezamos a... Y no hicieron nada. No, tenemos que denunciar al chamaco, tenemos que denunciarlo. Y mi esposo tenía que romperle la cara, ¿no? Se lleva como 10 años a mi hija. Pero pasa.
Entonces aquí tenemos que ver, ¿no? Con la ayuda del Espíritu, estudiando su palabra fiel y cuidadosamente vamos a darnos cuenta de lo que es correcto. Eso siempre tiene que ser a nuestra mente, en frente, ¿no? Para mantener la unidad. Que hay veces que no enseñan bien y la gente va hasta que aprenden. Por eso con internet tienen acceso a oír sermones de buena enseñanza y escuchen lo que aprenden en su iglesia y dicen, eso no es lo que no. Y salen y busquen iglesias. Eso ha sido muchas veces lo que ha pasado en nuestra iglesia. Okay. Por eso estudiamos, por eso hay muchos estudios entre semana para todas. Nadie tiene excusa de no tomar una clase. Tenemos Zoom, ¿no? Si no puedes venir, puedes estar en Monterrey y estudiar, ¿no? Y seguro que en sus iglesias también pueden. Okay. Cuando entendemos, Marvin 2. Cuando entendemos qué es la expresión cuando de que estamos unidos cuando entendemos que estamos unidos por un Señor en una fe, daremos testimonio de esa unidad por medio de un bautismo. Sin duda alguna, hay un solo bautismo espiritual sugerido en Efesios 4:4, por el cual todos los creyentes somos unidos al cuerpo de Cristo. Pero hay también un bautismo en agua. Esa era la manera común en el Nuevo Testamento de confesar públicamente su fe en Cristo y su solidaridad con Él. Los creyentes no debemos ser bautizados en el nombre de una iglesia local, ni de un anciano influyente o de algún famoso evangelista, ni siquiera en el nombre de un gran apóstol, sino solo en el nombre de Cristo. Sí. Aquí vamos a subrayar cuando entendemos que estamos unidos por un Señor. Subrayan, estamos unidos por un Señor en una fe, ¿no? Hay bautismo espiritual. ¿Cuándo somos bautizados espiritualmente? Venimos a Cristo. Llegó el Espíritu Santo. Ni sabías. No, pero después vamos aprendiendo. Él llegó y recuerden en Efesios 1:13. ¿Podrías leerlo, por favor, Anita? Efesios 1:13 no está escrito ahí, nada más se me ocurrió ahorita. No, 5. Ahí va. 1:13. Vamos a leerlo en un segundo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos sella, ¿no? Nos sella con su Espíritu Santo, ¿no? Y nunca se va a ir jamás de nuestras vidas. Por eso no se pierde la salvación. El Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento. David oraba, el rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Venía y oraba sobre él y el pecado se iba de él. Eso no es así. Nosotros, al tener el Espíritu Santo, la Biblia dice que a veces, ¿qué hacemos? Lo contristamos. Lo contristamos, dice la Biblia. Como entristecerlo. Vive en nosotros y lo hacemos sentir triste, porque no soy la persona que quiere que yo sea. Eso es lo que pasa. Pero como dice ahí arriba, estamos unidos ahí por un Señor, una fe, un bautismo espiritual, pero también unidos al cuerpo de Cristo y por eso debemos también bautizarnos en agua. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es el bautismo en agua? Confirmar. Es un ejemplo visual de lo que pasó cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida. Te moriste a Erika. Ahora estás levantada, resucitada, la nueva santa. Eso es por eso. Si no se han bautizado después de entregar tu corazón a Cristo, Dios nos pide que lo hagamos. Ahí dice, ¿no? Lo leímos. Eso era la manera común en el Nuevo Testamento de confesar públicamente su fe en Jesucristo. Y es la misma
manera de confesar públicamente mi fe en Cristo, el bautizo, ¿no? Y cuando hay bautizos es lindo en la iglesia, escuchas el testimonio de cada quien, de cómo llegaron de las tinieblas a la luz. Entonces, la pregunta número 5 dice, ¿cuál es la manera común en el Nuevo Testamento de confesar públicamente? y ahí lo leímos en la página 65. Sí. Yo pensé que te estabas inspirando. No. Es verdad, entonces si no te has bautizado, o sea, si ya estás bautizado, No, chicas, qué bueno que todos quieren decir no. No, el bautismo no te da el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no te bautizas. Tienes que ser salva para bautizarte. Por eso, en la Biblia no hay ningún bautizo del bebé. El bebé no puede decir a mi corazón, Jesús, perdona mi pecado. El bebé apenas te está reconociendo como su mamá, pero es pecador y va a crecer y necesita llegar a entender que Cristo murió por ella. Todavía no lo entiende. Entonces, si tú la bautizas, de nada le sirve. Solo la puede confundir y hacerle creer falsamente que es salva porque fue bautizada. Y si no me bautizo, no me he bautizado tú, eres una desobediente. Es desobediencia de tu parte. ¿Cuánto tienes en Cristo? En pocas palabras. No tienes. No tengo pretexto. No tienes pretexto, No. pues anótate. Ahorita mi pretexto es eso que no me estoy congregando. Sí, sí. Ese es mi pretexto de que no sé si lo pueda hacer por fin tomarla. No sé, tengo Tienes ir que a- hablar con sí. Rogelio. Ajá. Te paso su contacto, pero y si no tienes, no puedes congregarte por X, puedes ir ese día y bautizarte, pero tienes que tomar la clase. Ellos te orientan, pero ¿cómo vas a tomar la Santa Cena si no te has bautizado? Estás en desobediencia. ¿Cómo vas a dar tu ofrenda si no te has bautizado? Porque todo es parte de lo mismo. Es acto de obediencia, ¿no? Dios dice, ¿tienes algo contra alguien? No, des tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano, después trae tu ofrenda. Dios no te interesa nuestro dinero, le interesa nuestro corazón, que estemos bien delante de Él. Y así es que pongan un 5 en la página 65, y esa es la misma manera en que nosotros podamos dar testimonio hoy en día. Cuando tú te bautizas, invites a tu gente, quiero bautizarme, quiero invitarte. Para mí eso es algo muy importante. He tardado en hacerlo. A mí me ha gustado. Y a lo mejor tú has tenido la misma confusión. Ay, pues me bautizaron de bebé. ¿Fuiste creyente? ¿Te habías arrepentido de tu pecado? Entonces, no te sirvió de nada. Es tradición nada más. Así, Erika. Y de lo contrario, yo conozco una persona que se bautizó y como a los 2 meses se desvió, ya no quiso saber Mi nada. sobrino se bautizó 2 veces y no era salvo. No, Y en la tercera fue la vencida. Y sí, fue salvo. Fue salvo antes de bautizarse porque verdaderamente se arrepintió. Mi hermana se bautizó conmigo 6 años después. Se bautizó otra vez. O sea, así que se dio cuenta que no era, entregó su vida a Cristo, se bautizó otra vez, porque no era salva, de nada te sirve ser bautizada. Es para invitar a tu gente el día cuando te bautices, porque tú vas a hablar de cómo llegaste a entregar tu vida a Cristo. Y es impactante, a lo mejor ellos entregarán su vida a Cristo por oírte a ti. Y obvio, hasta ahí llegamos el día de hoy. Para la semana que viene. Entonces la pregunta 5 queda en la 64. La 65. La 65. Sí. Gracias. Qué clara es la palabra, ¿no? Sí. ¿Y cómo se bautizaron en el nombre de Jesucristo? Y por eso, cuando nos bautizan, siempre ellos
se bajaban al agua para salir, para mostrar si murieron al pecado y ahora viven para Cristo. Es un símbolo, no te salva el bautizo. Eres salva, por eso te bautizas. Elenita, otra pregunta. ¿El Espíritu Santo antes era el aceite de oliva? No, es representaba. un símbolo que demuestra la presencia del Espíritu Era Santo una- en el Antiguo Testamento, no era el Espíritu Santo. Era Era un- una muestra física del Espíritu Santo. Ungían a la gente para mostrar que el Espíritu Santo estaba presente, pero no era el Espíritu Santo. Es bueno que leamos y eso nos provoca a hacer preguntas. En Apocalipsis, Chicas, todavía no terminamos. Erika tiene una observación clara. sí, en Apocalipsis cuando dice uno de los ancianos, Señor, ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Y le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, los que lavaron sus vestiduras con la sangre del cordero. Estamos hablando de un bautizo y esto te lleva a la salvación. Pero es el total, toda tu vida entregada hasta que llegas con Cristo. No, esos fueron mártires en la gran, perdieron sus vidas por Persecución. Pero ellos sí. apenas van a hacer todavía, ¿no? Hasta que ya son creyentes. Recuerden, chicas, muy claro, el bautizo no te salva. No. Eres salva, Es por una- eso te quieres dar un testimonio público Una de obediencia. fe en Cristo. Obediencia. Por eso es un ejemplo. Te sumergen en el agua para mostrar que te moriste en Cristo. Y ahora te resucitaste en Cristo. Eres una nueva criatura. Bautizo. No. Sí. Te moriste juntamente Con Cristo. En el bautismo. Es un símbolo. No te Ah. mueres en ese momento en No. Cristo. Ya te moriste cuando le entregaste tu vida a Cristo. El Ok. bautizo es simplemente algo público para mostrar que ya entregaste tu vida a Cristo. Ah, ok. Y estás obedeciendo. No sabía eso de ti. Oye, Erika, Ajá. por ejemplo, Sí, ese es algo que traigo, que sí lo he querido Sí, hacer, pero bueno. o sea, Te voy a dar el teléfono de Rogelio y te pones en contacto con él y te explicas por qué no puedes ir. A ver, si cambia eso. Ajá. Sí. por ejemplo, en mi caso, yo sentí que tenía que bautizarme cuando me dieron la vacuna de entonces yo ya era salva, pero no me había dado por bautizarme en el momento en que el doctor a mí me dijo que tenía que operarme, en fin, y que iba a haber. Ya quiero obedecer a Dios. Y entonces, en la iglesia donde está mi hermano, había bautismo. Un día, me comentó, pero de esas cosas que yo no me cayó mucho. Pero un día estaba yo sentada y eso, como que me y dije, ¿cuándo son los bautizos? Ya me dio una fecha y dije, ¿sabes qué? Quiero bautizarme. Pero en ese momento salió a decir, quiero bautizarme. Es que Y tristemente fui, me no hay buena bautizaron y enseñanza todo. de la importancia de bautizarse en las iglesias. No. Por eso. O quieren que te bautices para que te hagas miembro de la iglesia y eso tampoco No, es correcto. No, eso es muy aparte. ¿no? Entonces, Bueno, chicas, yo me bauticé y en ese Dios momento tuvo ya- que permitir que tuvieras cáncer para que obedecieras. Ajá. Y Pero además era que porque es caso- también estabas en caso- una iglesia que no enseñaba lo importante de ser bautizada. Sí, pues sí. Todavía no me Ajá, sí. Te bautizan y no te dan nada. Pero sea de cada quien tiene una forma. Las que no han leído aquí, ¿quién quiere orar para dar gracias a Dios por esta clase? Venga aquí. La primera que viene corriendo aquí adelante. No, tú ya leíste. De este lado, que alguien aquí. Mica ya oró. Puede ser Elsa, Lidia, Erika, Elo, Chelo, Alicia. Vamos a orar con Lidia, la que se quiere bautizar. Y vamos a orar por eso también. Gracias. Ama, adopta gran enseñanza, Señor.
haz que produzca frutos en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Gracias por todas estas enseñanzas. Enséñanos a ser obedientes, Señor, a practicar todas tus enseñanzas y dar testimonio, Señor. Te doy las gracias por Elenita, por una gran maestra, por mis hermanas que estamos aquí reunidas. Llévanos con bien a casa, Señor, y bendice nuestra semana. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.